Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Gracias amigos por estar en sintonía con esta Radio Amanecer, la voz de la esperanza. En el aire, Radio Amanecer en Estudio, programa diseñado para ponernos en contacto con la palabra de Dios. Nuestro invitado y su servidor siempre destacamos esas maravillosas historias de Jesús, con el propósito de inspirar a otros a imitar, a vivir de acuerdo a lo que Cristo nos ha enseñado en su palabra. Y reiteramos, Jesús es el modelo en el cual podemos inspirar nuestras acciones en esta tierra, a fin de que otros puedan inspirarse en esta figura maravillosa que es Jesucristo, el personaje de la historia, como diría alguien. Jesús, presente en la historia en forma lineal, es quien dirige la historia, y la Biblia habla acerca de su vida, que ha motivado a tantas personas en este mundo para encontrar esperanza, aquellos que ya la habían perdido, para inspirar a los hogares a que puedan unirse los miembros de la familia. En fin, naciones enteras toman como ejemplo el modelo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros tenemos una historia que compartir. La historia de Jesús es el tema que estaremos viendo durante toda esta semana. Es un placer siempre presentar a nuestro compañero de viaje durante todo el trimestre, el pastor Alex Lizardo, quien está con nosotros haciendo los comentarios a estas lecciones. Pastor, muchas bendiciones. Dios te bendiga, pastor. Agradecemos a Dios grandemente por la oportunidad que nos permite de poder estudiar su palabra. El día de hoy, tal y como usted lo decía, estaremos aperturando la lección número 11 de nuestra guía de estudio, y el texto base para este estudio será Primera de Juan, capítulo 5, verso 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Invitamos a nuestros amigos para que nos puedan acompañar en la oración que haremos a continuación. Dios y Padre, gracias por esta oportunidad que nos brinda de poder un día más estudiar tu palabra. Habla a nuestros corazones, fortalece nuestra fe a través del estudio de tu palabra. Ilumínanos con tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, pastor, por esa importantísima oración que hace pidiendo la dirección de nuestro Creador en el estudio que a continuación iniciamos sobre un tema de las Sagradas Escrituras, compartir la historia de Jesús. Bien, usted estaba estableciendo en 1 de Juan 5:13, estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Es una historia ciertamente que hay que compartir, así como lo han hecho los autores sagrados, especialmente en el Nuevo Testamento. Como ya habíamos comentado en una lección anterior, nada argumenta más elocuentemente en favor del poder del Evangelio que una vida cambiada. La gente puede discutir acerca de teología, puede debatir sobre doctrinas, incluso puede cuestionar la comprensión que tenemos acerca de las Sagradas Escrituras, pero rara vez va a cuestionar el testimonio personal de lo que Jesús significa para ti y lo que ha hecho en toda tu vida. Y esa es una gran verdad, amigos. Nosotros tenemos creencias, doctrinas, y a veces la presentamos
de manera muy atractiva y la gente puede criticar todo eso. Sin embargo, una vida consagrada, entregada a nuestro Señor Jesucristo, una vida de testimonio, es muy difícil que una persona pueda criticar un estilo de vida consagrado al Señor. De ahí que en esta semana vamos a empeñarnos en hablar sobre esa historia maravillosa, la historia de Jesús y cómo obra en la vida de los seres humanos cuando tiene el privilegio de encontrarse con el Señor. Cobra mucho sentido lo que estamos estudiando durante todo el trimestre, que es un gran desafío de participar en la misión de la iglesia, en la misión de la familia, en la misión de cada seguidor de Jesús, y es hacer amigos para Dios, testificando acerca de su amor y lo que ya ha hecho por cada uno de nosotros. En esa misma dirección, pastor, hay que reconocer que el poder de la testificación en el Nuevo Testamento es el poder del testimonio personal. Notamos que los creyentes del primer siglo compartían a Cristo, que conocían por experiencia. El apóstol Pablo presenta este punto claramente en la carta que dirige a los creyentes de Filipos. En Filipenses, allí el apóstol Pablo dice lo siguiente: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Filipenses capítulo 13, los versículos 7 y 8. Qué declaración del apóstol Pablo. Este hombre de Dios conocía a Cristo personal y experimentalmente. De esta relación íntima con Cristo, su testimonio rebosa para transformar al mundo. Los que finjan ser cristianos nunca transformarán al mundo. Cuando Cristo mora en nuestro corazón por medio del ministerio del Espíritu Santo, nuestra vida es transformada, y de este contexto de una vida cambiada fluye lo que es la testificación auténtica. Testificar es una tarea pesada si se toma meramente como un deber o una obligación religiosa. Sin embargo, es deliciosa si procede de un corazón que rebosa de amor por Cristo, quien es nuestro Salvador y Redentor. Cuando estamos enamorados, nos agrada hablar acerca de quien amamos. Esto es cierto del amor humano, y sin duda es verdad también en el amor divino. El poder de la testificación del Nuevo Testamento era precisamente este. Los creyentes compartían espontáneamente a Cristo. La testificación no era un requisito legalista, era la respuesta del corazón al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. De ahí que la gran misión de nosotros es testificar acerca del amor de Jesús. Así es, pastor. Testificar es compartir la experiencia personal que tuvimos con Dios para animar a otros que acepten a Cristo Jesús. Cuando testificamos, nos convertimos en testigos espontáneos, ya que la oportunidad de compartir a Jesús puede surgir en cualquier lugar y en cualquier momento. Por eso debemos estar alerta para poder compartir nuestro conocimiento y nuestra experiencia de manera espontánea y breve. Siempre debemos estar preparados para compartir la historia de Jesús en cualquier momento y en cualquier lugar, porque es muy probable que con las personas que usted tuvo contacto hoy ya no tenga mañana, por X o por Y razón. Por eso insistimos, Pastor Scroggins y amigos oyentes, los hijos de Dios siempre tienen que estar preparados para compartir su fe en cualquier circunstancia. Al hacer esto, estaremos testificando, pastor. En esa dirección, Pastor Lizardo, sería importante que nosotros podamos puntualizar lo siguiente. Ellen de White, en El Camino a Cristo, en la página número 114, habla sobre el tema. Cuando atesoramos el amor de Cristo en el corazón, así como una dulce fragancia no puede ocultarse, su divina influencia será percibida por todos aquellos con quienes nos relacionamos.
El Espíritu de Cristo en el corazón es como un manantial en el desierto que fluye para revitalizarlo todo y despertar en los que ya están por perecer ansias de beber del agua de la vida. El amor al Señor Jesús se manifestará por un deseo de actuar como Él actuó, para beneficiar y elevar a la humanidad, inspirar amor, ternura, compasión por todas las personas que gozan del cuidado de nuestro Padre Celestial. Reitero la cita, El Camino a Cristo, página número 114 de Ellen White, inspirada por el poder del Espíritu Santo, nos invita a reconocer que en la vida de nosotros debemos testificar por un testimonio personal. Así es, pastor. Compartir la historia de Jesús, más que un deber, debe ser un alto privilegio para cada creyente. Dios nos ha dado una gran solemne responsabilidad de compartir con otros la manera como Cristo cambió nuestras vidas. Y nosotros mismos somos testigos del poder transformador de Dios. Un testigo es quien da un testimonio y confirma algo que él conoce por experiencia personal. El testimonio cristiano personal de la obra de Dios en nuestras vidas puede ser muy poderoso. Recordamos la ocasión cuando Jesús sanó a un hombre poseído por demonios en Marcos capítulo 5, los textos 1 al 19. A este hombre se le conoce también como el endemoniado gadareno. Cuando este hombre fue sanado, quiso seguir a Jesús y Jesús le dice: vete a tu casa, vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Sin duda, Pastor Scroggins y amigos oyentes, en el poco tiempo que pasó este hombre con Jesús, no aprendió acerca del arte de enseñar o de predicar. Solamente aprendió las verdades básicas del Evangelio antes de que se le dijera vete y cuenta. Pero ¿por qué Jesús le dice vete y cuenta? Porque Jesús sabía que aquel hombre era un fiel testigo del poder transformador de Dios. Amigos, esta semana estaremos compartiendo el tema Jesús, la base de nuestro testimonio, será objeto de estudio durante esta semana. La base de nuestro testimonio es Jesucristo. Como cristiano, todos tenemos una historia personal que contar a los demás, una historia sobre cómo Jesús cambió nuestra vida y lo que ha hecho por nosotros. Ciertamente usted conoce al Señor de una forma. El amigo que nos escucha en los Estados Unidos podrá contar su historia como lo hizo en Europa. Otro podrá decir la forma en que el Señor llegó a su vida. Y en fin, en cualquier parte de la geografía mundial donde nosotros estamos, cada persona tiene una historia que contar de la forma en que conoció a Jesucristo y cómo el Señor ha venido dirigiéndole. Así es, pastor. Durante la semana estaremos trabajando también el tópico el poder transformador del testimonio personal. Y vamos a estar analizando ese día el poder transformador del Evangelio en la vida de Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo. Recordamos que estos discípulos eran conocidos como los hijos del trueno. Una persona, Pastor Scroggins y amigos oyentes, no gana el apodo de hijo del trueno por ser suave, sumisa y humilde. No, Santiago y Juan eran personas enérgicas que podían ser de temperamento rápido e impacientes. De ahí el apodo, hijos del trueno. Sin embargo, el amor sacrificado de Cristo los transformó en todo su ser. Vamos a estar mirando durante la semana cómo trabajaron estos hombres en la causa de Dios después que fueron transformados por la gracia de Dios. Vamos a estar mirando cómo terminaron su ministerio, cómo murieron, y estaremos comparando la vida que ellos tuvieron antes de ser alcanzados por el poder del Evangelio y después que fueron transformados por la gracia de Cristo. Otro de los temas que estaremos abordando en esta semana tiene que ver con contar la historia de Jesús. Ya habíamos dicho que todos nosotros tenemos una historia que contar de nuestra vida,
de cómo conocimos a nuestro Señor Jesucristo, y en este día estaremos tratando el tema contar la historia de Jesús. ¿Quiénes fueron los primeros misioneros que Jesús envió? Esa pregunta será contestada ese día en que estemos abordando el tema. No estaban entre los discípulos, no estaban entre sus seguidores de mucho tiempo. Los primeros misioneros que Jesús envió fueron hombres locos, endemoniados, que una hora antes habían atemorizado la región y habían aterrado los corazones de los vecinos en la aldea. Esa historia de los dos endemoniados será contada y estudiada en este tema de interés, como ya acabamos de mencionar, contar la historia de Jesús. A usted y a este servidor nos conviene reunirnos ese día para ver la maravillosa obra que Jesús hizo en la vida de personas como los endemoniados gadarenos que se relatan en los evangelios, en 3 evangelios, en Mateo, Marcos y el evangelio de Lucas. Importantísima esa historia que, reitero, usted y yo debemos estudiar cuando estemos tratando este tema. Así es, pastor. Vamos a estar estudiando también durante la semana el tema testificar con seguridad. Durante ese día vamos a estar hablando de la seguridad de la salvación. Si nosotros no tenemos la seguridad personal de la salvación en Jesús, no es posible compartirla con otras personas. Debemos estar seguros que hemos sido salvados por Cristo y de esa forma, lleno de seguridad, podemos decirle a otros que Cristo Jesús también quiere salvarles. Pastor Scroggins y amigos oyentes, ese día estaremos mirando que Jesús quiere que tengamos la seguridad de la vida eterna. El apóstol Juan declara en la primera carta de Juan, capítulo 5, verso 11, Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Luego añade, el que tiene al Hijo tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Mientras tengamos a Jesucristo, Pastor Scroggins y amigos oyentes, mientras Cristo esté viviendo en nuestras vidas, el don de la vida eterna es eterno, porque Él es vida y en Él tenemos vida. Y esta seguridad que nos brinda Cristo es la que da poder a nuestra testificación. Este concepto lo estaremos ampliando en el estudio de esta semana. Cuando estudiaba en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en mis estudios también de secundaria, notaba como muchos estudiantes iban a las diferentes aulas a invitar a los otros estudiantes a participar en algunos de esos movimientos que se dan en estos centros de estudio con ciertas ideologías y tenían en sus mentes algún tipo de proceso de transformación de los sistemas actuales, y ellos exponían esas ideas y muchos de ellos estaban tan dispuestos a mantener esas ideas que muchos perdían la vida por esas ideas. Por eso es importante que podamos reunirnos ese día para abordar el tema, algo por lo cual vale la pena testificar. Y si esos estudiantes exponían sus vidas por esas ideas revolucionarias, ¿por qué nosotros no exponer las ideas por las cuales nosotros creemos? De hecho, el mismo Señor Jesucristo en su ministerio personal expuso sus ideas, y esas ideas acerca de la salvación del ser humano lo llevaron a morir en una cruz, pero se mantuvo firme en esa posición. Algo por lo cual vale la pena testificar es esto: nosotros hemos creído que Cristo es nuestro Salvador, que su muerte en la cruz del Calvario capacita al hombre para que éste pueda vivir con la esperanza de vida eterna. Por eso estaremos analizando en ese día en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa creencia del apóstol Pablo definitivamente lo llevó a una vida de sacrificio,
murió por el Señor Jesucristo, y nosotros también debemos atesorar esas grandes ideas y promesas que Dios nos ha dado en su palabra, y estamos dispuestos a defender esas ideas y debemos testificar de esas grandes verdades independientemente del costo de la misma. Durante la semana también estaremos redescubriendo cuán poderosos son nuestros testimonios personales con el fin de influir en otros para Cristo. Cabe destacar que el poder transformador de nuestro testimonio personal no es contar únicamente cuán malos fuimos o lo buenos que somos ahora. Se trata de contar que Cristo vino a este mundo de pecado en una misión redentora, en una misión de amor para salvar a la raza caída. Podemos testificar con seguridad, no por quienes somos, sino por quién es Él. Pastor Scroggins y amigos oyentes, si nuestro testimonio consiste únicamente en tratar de probar que lo que creemos es correcto y que lo que otros creen es incorrecto, nos encontraremos con una fuerte oposición. Si nuestro testimonio sobre Jesús proviene de un corazón que ha sido transformado por su gracia, conquistado por su amor y asombrado por su verdad, los demás quedarán impresionados por la forma en que la verdad que creemos ha impactado nuestra vida. Amigos oyentes, la verdad presentada en el contexto de una vida cambiada siempre marcará la diferencia. Y bien, apreciados oyentes, queridos hermanos, pastor, la verdad que tenemos un gran desafío para esta semana y es bueno que todos podamos reunirnos para seguir estudiando la palabra de Dios en un tema de tanto interés como el que nos ocupa durante toda esta semana. La lección tiene que ver con redescubrir cuán poderosos son nuestros testimonios personales con el fin de influir en otros para Cristo. El poder transformador de nuestro testimonio personal no es lo malos que fuimos o lo buenos que somos ahora. Se trata del Cristo que vino a este mundo maldito por el pecado en una misión redentora de amor para salvarnos, y podemos testificar con realidad no por quienes somos, sino por quien Él es. Así es que, apreciados hermanos, queridos amigos, en esta semana tenemos un gran desafío de presentar esas grandes verdades de la transformación que Dios hace en los seres humanos, y tenemos muchas, pero muchas buenas noticias para compartir con tantas personas que cada día tenemos que codearnos, personas que están pasando por momentos de desesperación, personas que están tristes. Las buenas noticias es que Cristo desea salvarla, y nosotros nos preparamos en esta semana para hablar de esas buenas noticias como lo hemos estado haciendo durante todo el trimestre. Compartir la historia de Jesús es el tema que ha de acompañarnos durante toda esta semana, y recordamos que nuestro pasaje de la Biblia a memorizar se registra en 1 de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Esperamos que usted y nosotros aquí en Radio Amanecer en Estudio podamos memorizar ese texto de la Biblia que nos está sirviendo de fundamento durante toda la semana. Ya los argumentos de la parte introductoria a la lección han sido expuestos, así es que debemos reunirnos en los diferentes horarios de Radio Amanecer en Estudio. Se transmite a las 6:20 de la mañana, 1 de la tarde y 10 de la noche. Vamos al cierre a dar gracias a Dios y le invitamos en esta hora para que juntos oremos. Padre que estás en los cielos, en esta hora queremos agradecerte como cada día por esa promesa maravillosa de que el Espíritu Santo ha de moverse entre nosotros para iluminar nuestro entendimiento. Este es un tema maravilloso, un tema que nos invita a testificar acerca de esas grandes historias de nuestro Señor Jesucristo, y esperamos sentir tu presencia cada día haciendo las transformaciones
de lugar entre nosotros y vivir de acuerdo a lo que estamos estudiando cada día. Asimilar estas lecciones para poner en práctica lo aprendido. Muchísimas gracias por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.